Largo la grabación. Excelente. Buenas tardes todos. Muchas gracias por estar de nuevo en estos seminarios. Hoy tenemos el gusto de recibir a Marcelo Gregorio, que es ingeniero de aplicación de productos para variadores de velocidad y arranque suave. Se desempeña como ingeniero de aplicaciones y productos en Schneider Electric, y justamente su rol consiste en dimensionar los productos según las necesidades y aplicación de los clientes. Y así como también dar soporte técnico a estos productos. Bueno, va a ser un gusto hoy escucharlo en este tipo de productos que son tan populares estos días, así que sin más te doy la palabra a Marcelo y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien me presentó Salvador, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Gregorio. Eh, Muchos se preguntarán básicamente qué es lo que hago en Schneider. Básicamente, como comentó Salvador, mi posición es de ingeniero de aplicación y producto, la cual me dedico, digamos, en lo que es el área técnica y lo que es el área comercial, haciendo dimensionamiento de estos equipos, entendiendo su funcionamiento, ayudando a los clientes tratando de eh, suavizar sus problemas con las puestas en marcha, con lo que vendría a ser el mantenimiento de estos equipos, problemas que vayan surgiendo y demás. Eso es un poco, eh, básicamente, lo que hago en Schneider, ¿no? Así que bueno, hoy por hoy nuestro tema principal es la eficiencia energética basada en estos equipos. ¿Por qué son tan importantes estos equipos para la industria, ¿no? Supongo que no lo sé, pero quisiera saber si me pueden comentar si alguno conoce lo que es un variador o no lo saben directamente. Y tal vez puedes comenzar desde el principio porque hay muchos chicos que a lo mejor no lo tienen claro porque no han hecho todavía las Bien. materias. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. No, yo sé porque muchas veces han escuchado o no. Bueno, permítame entonces hago un pequeño cambio, Salvador, y ya vuelvo a compartir, ¿eh? Porque Dale, adelante. lo había hecho al revés. Dame un segundito, un segundo. Es esto. Ahí estamos. Ya comparto. Listo. Ahí estamos. Perdón la demora. Bueno, continuamos. Como les comentaba, un variador de velocidad puede hacer básicamente eficiencia energética o puede hacer muy eficiente en lo que es el área industrial y específicamente para el manejo de los motores eléctricos. Y ahora vamos a ver estrictamente por qué. Pero vamos primero a entender qué es un variador de frecuencia, cómo funciona y más o menos cómo está compuesto de manera básica para entender qué es este equipo y cómo planteamos su funcionamiento en base a lo que queremos lograr, que es reducir el consumo de energía, ¿no? Bueno, en líneas generales y en casi todas las marcas, sin distinción, los equipos se dividen en dos etapas muy claras dentro de ellos, que son la etapa de control
y la etapa de potencia. Si quieren, esto es un sanguchito, el cual lo vamos separando y por un lado tenemos la etapa de control y la etapa de potencia. Dicha etapa, la etapa de control, es la encargada de comunicarse y dialogar con los distintos agentes externos, ya sea computadora, ya sea un PLC o algún otro sistema de control, ya sea también se puede conectar a través de cualquier botón, piloto luminoso o lo que nosotros dediquemos a este equipamiento a través de su etapa de control, ¿no? Es quien procesa toda la información y la envía. ¿A dónde la envía esta información? A la etapa de potencia, adicionalmente a sus algoritmos internos, ¿no? Bueno, la etapa de potencia básicamente es quien recibe la energía de la entrada, ¿no? La entrada de tensión, en este caso trifásica 380, hay otros casos también, y se encarga dentro del equipo de convertirla en lo que todavía no sé si han escuchado, pero probablemente lo escuchen, en una modulación por ancho de pulso o PWM. Esto no es un chino, básicamente es una toma de muestreo de distintas señales y la va convirtiendo en una senoidal para poder variar la velocidad del motor, ¿no? Con distintas formas cuadradas. Ahora lo vamos a ver de todas maneras. Bueno, como les comentaba, el comando y el control son básicamente atraídas o realizadas por agentes externos o por cualquier otro componente que ustedes quieran conectar. Estos equipos son comunicables, quiere decir que nosotros podemos extraer información o enviarle información desde otro componente. Y la programación de estos equipos, si ustedes ven acá hay una pantalla, la cual se puede hacer a través de la misma o también a través de una computadora con su software dedicado, ¿no? Esto es básicamente cómo funciona y cómo está compuesto un equipo. Ahora bien, hablamos de la etapa de potencia y quisiera hacerles hincapié en que entiendan cómo está formada, porque es bastante básica, bastante sencilla de entender, ¿no? Básicamente, esta etapa, que es la etapa de potencia, se reparte en tres módulos, ¿no? El módulo de rectificador, módulo de bus de continua y módulo inversor. Acá, en la etapa rectificadora o en el módulo rectificador, vamos a tener simplemente un rectificador de tres fases con 6 diodos en los equipos más comunes, que va a ser el encargado, ¿no? de rectificar esta tensión que nos ingresa a la entrada. Por otro lado, tenemos una parte de filtrado de esa señal, donde nosotros lo que queremos es lograr una corriente continua, una tensión continua en este caso, que es nada más y nada menos que un banco de capacitores en líneas generales electrolíticos. Y por otro lado, donde se convierte esta señal, el PWM que yo les comentaba, es en la etapa inversora. Esta etapa está constituida por 6 transistores, 2 por cada fase, quienes son capaces de transformar esta señal continua con dos niveles, nivel máximo y nivel cero, en una cuadrada con distintos anchos de pulso, ¿no? Estos pulsos son pequeños o más grandes dependiendo la frecuencia o la velocidad del motor que yo requiera en ese momento. Todo esto, imagínense, lo hace muy rápido, con lo cual es bastante eficiente. Ahora bien, ¿cómo son las señales dentro del equipo? Bueno, dentro del equipo, para que se imaginen, nos entran las tres fases de entrada, desfasadas a 120 grados cada una. Luego de pasar por la etapa rectificadora, tenemos una alterna pulsante, ¿no? Digamos, lo único que hacemos es sacar el semiciclo negativo. Por otro lado, filtramos, luego de los capacitores, lo que vamos a ver es casi una continua, o una continua en muchos casos. Y por último, esto que les comentaba. Pequeños cuadraditos de distinto ancho, en función del tiempo,
que quieren asemejar a una conducta senoidal, que es como se comporta un motor de manera normal. Esto me permite básicamente variar la frecuencia y, siendo redundante, vario la velocidad del motor. Tengo esa capacidad de variar la velocidad, ¿no? Ahora bien, un concepto importante que me gustaría aplicarles digamos, termina siendo muy relevante a la hora de entender el porqué de la eficiencia de un variador de velocidad, es que no solo su cometido es variar la velocidad del motor, valga la redundancia de su nombre, sino que tiene la capacidad, por una cuestión de algoritmos y cómo está construido su etapa de control, de hacer esto que les muestro acá. Esto es un poco más matemático del motor, pero quédense con que la línea verde, esta curva verde que vemos acá, es la curva de torque de un motor normal, la curva de la fuerza que puede realizar. Y el variador es capaz de agarrar esta curva y llevársela tanto para la derecha como para la izquierda. Lo que hace que todos los puntos en la velocidad nominal, o sea, en la velocidad que podemos trabajar del motor, eh, y la fuerza que él hace, básicamente hacemos una constante. ¿Qué quiere decir esta curva que está acá? Que tenemos toda la fuerza del motor disponible desde que el motor está frenado con 0 vueltas hasta las vueltas nominales o las normales del motor, ¿no? Entonces, este concepto, que quizás está más alejado de su nombre, es muy importante porque nos da torque, que torque es fuerza básicamente, en todo el rango de la velocidad del motor. Esto nos permite eh, eh, acortar, y ahora lo vamos a ver con precisión, los picos de corriente que se generan cuando uno prende una aplicación con un motor enchufado a la pared, ¿no? Si se quiere. No sé si han visto o han apreciado en algún momento, si van a cualquier lugar o prenden algún motor que tengan directo, ya sea no sé, una moladora. Esos son otros tipos de motores, pero para entender el concepto, ustedes lo enchufan y prenden y van a ver un pequeño bajo de tensión, que eso es el pico de corriente que se genera para vencer la inercia de la aplicación, ¿no? Esto a nivel industrial pasa y los valores son muchísimos más altos, con lo cual es más importante controlar esto que les comentaba. Bien, no quería ir más allá de esto, quería ser un poco básico, pero para que entiendan cómo funciona. Marcelo, ¿te Sí, puedo hacer una consulta? sí, sí, Si por yo favor. quisiera entonces conocer el estado de salud del motor y conozco, por ejemplo, la corriente y el torque, ¿hay algún tipo de relación ideal, digamos, para saber si me estoy corriendo? ¿Por qué te lo comento? Yo trabajo en una empresa donde tenemos identificados un banco de motores eléctricos como un uso significativo de la energía por la ISO 50001. Sí, Eh, entonces, quiero hacerle seguimiento recién ahora pude conseguir tener la medición de corriente en línea como para poder calcular la energía, que la tenía estimada, pero ahora sí la puedo medir, digamos, indirectamente. Y lo que sí. quisiera saber es el estado de salud, porque por ahí entre motor y motor son 72 motores y entre cada uno de ellos me da un poco de diferencia. Digamos, hay un par de variables que pueda llegar a comparar para conocer algo del estado de los motores. O sea, dentro del variador, no, ningún valor de los que él toma te van a servir para esto que vos necesitas. Ahí ya tendrías, son motores de baja, ¿no? Sí. Estos motores, lo que tendrías que hacer o intentar aplicar es al menos un Megger, ¿no? Una medición de las resistencias de aislamiento de cada bobinado. Eso quizás te podría llegar a servir para identificar cómo están cada bobinado de cada motor, o sea, cuál es, entre comillas, su porcentaje de vida útil que le podría llegar a quedar. Esto, digamos, se hace,
pero es ajeno al variador. El variador Claro. no te lo va a proveer. No, no, la idea era que por ahí con esa pantallita y ese visor, que yo tengo la frecuencia de giro, tengo el torque del motor, la corriente que circula y demás, ver si se podía armar alguna relación, digamos. Pero no, era un comentario para acá. Sí, digamos, no sé qué relación podrías encontrar entre la frecuencia, porque en realidad vos lo que ves después son valores de trabajo. Cuando vos estás, por ejemplo, funcionando con un motor, lo vas a ver, no sé, 50 Hz, X corriente de consumo, X tensión, pero no sé qué podrías relacionar de todas esas variables de funcionamiento a la vida útil. Generalmente la vida útil se Claro, asocia a cómo están los bobinados, a otras variables también mecánicas, eh, pero más que nada se asocia a eso, de la parte eléctrica, ¿no? Después sí. el variador solo te Bueno, va a dar lo que está utilizando. Quizás lo que puedes llegar a ver es más consumo. Eso sí, más consumo, pero bueno, ahí estamos hilando muy fino. Hay veces que no es tan así, si todas las aplicaciones son iguales, ¿no? Porque a veces tienen mucha relación con lo mecánico, pero yo te diría que vayas por un lado más de mediciones eléctricas directamente en el motor. claro. Bueno, Marcelo, gracias. y te hago Sí, una pregunta. Por ejemplo, si tomemos un ejemplo típico, que sé yo, supongamos que tengamos un ascensor sí, y paso de un motor convencional a uno de frecuencia variable como el que vos señalabas. Eh, en porcentaje, ¿qué porcentaje de ahorro de energía vos podés estimar que se podría esperar o en esta función, en Ge- en este cambio? sí. Generalmente no entramos en un número específico por cuestiones de la aplicación. La aplicación es quien te da al fin y al cabo esta cuestión de eficiencia. Pero se habla de aproximadamente por la aplicación en manada de estos equipos, un ahorro de hasta un 50% en todas las aplicaciones. Ujú. Porque De, en los aire acondicionados he visto varias publicaciones en que señalan que el ahorro de un aire acondicionado con inverter es del orden del 30 al 50%. ¿Te suenan razonables esos valores? sí, sí, totalmente. Pasa que esto ahora lo tengo un poco más adelante. El Ujú. aire acondicionado tiene una condición, un condimento muy particular que es un compresor y es una aplicación de par cuadrático. Y ahora, esto no me quiero Dale. adelantar, No, no, pero no, no ahora, te, dale, a seguir tranquilo. ahora justo hago hincapié en ese ejemplo, ahora cuando vemos los Vale, distintos tipos de pares, si te perfecto. parece. Sí, por supuesto, vale. Pero sí, 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 están bien esos valores. Y de hecho, hasta puede ser más. Bueno, eh, vamos a la parte del desarrollo sostenible o por qué nosotros hablamos de la necesidad de la eficiencia energética, ¿no? En principio, esto es una cuestión que todos hoy por hoy quizás conocemos, pero por si no sabían, se estima aproximadamente que para 2035 vamos a tener un consumo energético de hasta un 30% más a nivel mundial. Y se sabe hoy por hoy que la energía que utilizan los motores de una industria es entre el 60 al 70% muchas veces de toda la planta, ¿no? O sea que es bastante grande eh, la energía que utiliza un motor en porcentaje dentro de una fábrica, ¿no? Con lo cual, si nosotros logramos reducir ese consumo, es muy importante lo que nosotros podemos llegar a hacer. Hoy por hoy, los variadores de velocidad quizás se ven mucho, pero no ocupan dentro del porcentaje de equipamiento o de motores que hay con y sin variadores de velocidad. Hoy por hoy se estima un 10% de los equipos que están utilizando variadores, ¿no? O sea, nosotros podemos llegar a cumplir con reducir drásticamente este 60-70% de la energía que utilizan las fábricas, ¿no?
Esto como para entender un poquito hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con esto, ¿no? Ahora, como les decía, fíjense que básicamente gráfico, el gráfico de tipos de eficiencia, no solo la eficiencia la podemos hacer con un variador, sino que podemos utilizar un motor de los famosos motores de mayor eficiencia, los IEC, con reluctancia variable y un montón de cosas a nivel ingenieril dentro del motor que son muy importantes, pero fíjense que al fin y al cabo, dentro de lo más importante es utilizar un variador de velocidad y es de hasta un 50% y más el ahorro que se puede llegar a obtener utilizando estos equipos, ¿no? Entonces, la realidad es, si convienen drásticamente y vamos a ver por qué. También vamos a ver, como preguntó Salvador, por qué en algunas aplicaciones es más importante y por qué no, como comentábamos, como por ejemplo los aires acondicionados, ¿no? Ahora bien, vamos paso a pasito como para entender un poquito de dónde salen las cuestiones principales. Anteriormente, y quizás estamos hablando de unos 25 años atrás, o un poquito antes, 25 o 30 años, no existía el variador, no existía la forma de arrancar un motor que no sea de manera DOL, DOL, o sus siglas lo dicen en inglés, arranque directo o directo online. Básicamente esto era un contactor, una llave, lo que sea, que accionara de manera directa un motor eléctrico, ¿no? Esto acopla millones, bueno, no diría millones, pero muchos problemas a, tanto al motor como a la robustez de la aplicación. ¿Y por qué? Cuando un motor se arranca de manera directa, este puede llegar a consumir de 7 a 10 veces la corriente nominal. Esto quiere decir, haciendo cuentas muy simples, que si un motor es de 10 amperes, nosotros podemos llegar en el arranque a consumir desde 70 a 100 amperes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que dimensionar los cables acorde a esas corrientes altas, tener este contactor y este interruptor que resistan esa corriente. Mecánicamente en el eje va a sentir una vibración, un golpe, lo que tengas acoplado lo va a sacudir, y perdón la palabra, pero básicamente lo va a, muchas veces que pase esto, termina destruyendo el acople mecánico, con lo cual, si bien esto es muy simple y no hay mucho costo, termina siendo muy controversial porque terminas, primero que obviamente no hay ahorro, y segundo, tenés muchos problemas de roturas eléctricas, roturas mecánicas y demás. Esto era lo que había anteriormente, ¿no? Por otro lado, de algo que no mencionamos, después, primero, antes de esto, después del DOL, se empezó a establecer lo que es el arranque estrella-triángulo. Generalmente los motores son de dos tensiones, una tensión menor y otra mayor. Entonces, lo que se empezó a aplicar es arrancar de la manera estrella, que siempre es la menor tensión, para reducir la corriente de arranque y luego, cuando se requiere más fuerza, se pasaba al triángulo del motor para poder seguir operando y moviendo la aplicación sin ningún problema. Esto representaba un ahorro de un 33%, que, digamos, no era mucho, pero en algunos casos funcionaba de manera correcta, ¿no? Insistiendo en que esto es simple, no es muy tecnológico que digamos, no se ahorra, no es eficiente desde el punto de vista energético, porque de todas maneras tenemos 5 veces a 6 y hasta un 8%, perdón, 8 veces la corriente nominal, con lo cual termina siendo mucho. Y obviamente no controlamos velocidad, no tenemos control sobre nuestra aplicación. Luego, haciendo un poco de historia, apareció el arranque suave, que ahora vamos a ver bien de qué trata el arranque. Es un equipo que básicamente está constituido por tiristores, que lo que hace es
suavizar la corriente de arranque, básicamente recortando la onda de tensión, para poder lograr hacer una rampa de aceleración y llegar a la frecuencia nominal. No mucho más que eso. Ahora bien, no existe un ahorro energético porque de todas maneras estos equipos necesitan de 3 a 4 veces la corriente nominal del motor para poder arrancar, dependiendo qué tipo de aplicación tenga en el eje. Y por otro lado, evitan bastante estrés mecánico y eléctrico y tienen más protecciones asociadas al equipo, ¿no? Que podemos eh, proteger realmente de cuestiones eléctricas o fenómenos eléctricos que no podía anteriormente con un contactor y con un interruptor simple. Y por último, en cuestiones de tecnología, apareció el variador de velocidad. El variador de velocidad lo que hace básicamente es tomar este equipo, obtiene mediante un algoritmo y demás su modelo matemático y con eso tiene el control total de la curva de este motor, ¿no? Con lo cual lo que puede hacer es, como vimos anteriormente, variar su frecuencia, variar su velocidad, utilizar el torque en todo momento, la fuerza que este motor ejerce, y tenemos un ahorro energético muy grande porque reducimos todos los picos de corriente que puede llegar a necesitar eh, un motor cuando arranca. ¿Y por qué esto? Básicamente porque el eje tiene toda la fuerza disponible en bajas velocidades. Y en baja velocidad me refiero a velocidad cero, cuando está iniciando la aplicación. Y esto es muy importante porque tenemos fuerza disponible para mover nuestro ventilador, por ejemplo. Entonces, como les decía, acá sí ya hay ahorro, podemos eh, variar la velocidad, podemos variar el torque, tenemos protecciones, es un equipo que lo podemos comunicar, lo podemos controlar a través de cualquier protocolo, pero como toda cuestión, tiene sus pros y tiene sus contras. Como contra mayor muy importante es el mayor costo, ¿no? Tiene un costo respecto a los demás, tiene un costo mayor y un poco más complejo en cuestiones de instalación. Y por otro lado, algo no menor es la producción de armónicos o ruido en la red, que esto lo vamos a dejar para una explicación más eh, luego, ¿no? Después. Ahora bien, como les decía, esto es más o menos la cronología de cómo fue sucediendo paso a paso la expansión de los variadores de velocidad, ¿no? Anteriormente utilizábamos un motor directo a nuestra, por ejemplo, nuestra bomba, quien hacía girar esta bomba, se controlaba el flujo a través de una válvula, no había otra forma de controlarlo que mecánicamente. Esto había que hacer mantenimientos que son o se denominan reactivos, con lo cual cuando había que esperar a que falle, básicamente, a que se rompa para poder arreglarlo. Luego se empezó a expandir esto y se puso en práctica la expansión, a la regulación de electroválvulas para la regulación del flujo, los variadores para regular la velocidad del motor, sin la posibilidad de tanto control o automatización. Pero hoy por hoy podemos básicamente adoptar todo lo que es automatismo y protección, variables, regulación de la frecuencia, regulación de la velocidad, solo en un solo equipo. Esto quiere decir que podemos controlar la velocidad, podemos controlar el flujo de la bomba a través del variador, podemos gestionar la energía, podemos hacer un análisis predictivo para el mantenimiento. Hoy por hoy estos equipos son muy tecnológicos y muy fáciles de usar y muy beneficiosos para la industria, ¿no? Ahora bien, un detalle importante que aparece en todos los equipos es la eficiencia del mismo, ¿no? La eficiencia, generalmente estos equipos está rondando el 98% y nosotros nos preguntamos, bueno,
cómo puede ser un equipo que tiene pérdidas como para darnos eficiencia energética, ¿no? Y este es un poco el key de esta cuestión. Nosotros básicamente el potencial que nos da un variador de velocidad no solo radica en el variador, sino que también termina radicando en la aplicación. Y van a escucharme hacer mucho hincapié en esto, porque de hecho quizás es la parte más importante de toda esta historia. La eficiencia de los motores depende de qué tipo de construcción, después tenemos eficiencias de la bomba, o sea, tenemos una eficiencia del sistema más allá de la eficiencia de cada equipamiento. Y esto nos permite entender básicamente hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros, en principio, fíjense acá a la derecha, van a entender que nosotros tenemos una eficiencia de cada equipo y este conjunto de números donde nos dan porcentajes de eficiencia de cada equipamiento dentro de todo un conjunto, va a ser el total de nuestro ahorro energético, ¿no? Al fin y al cabo, sí depende, perdón, cada cosa no depende de sí misma, sino que es el conjunto. Y esto es muy importante a la hora de entender dónde lo vamos a aplicar y por qué. Y acá, esto es lo que te decía Salvador, acá es donde voy a hacer hincapié en lo que me comentabas del aire. Existen en la industria dos tipos de aplicaciones muy distinguidas, ¿no? En principio, voy a empezar por el más fácil y voy a dejar el otro para después, así se los comento bien. En principio es el par constante. El par constante básicamente son aplicaciones donde nosotros necesitamos fuerza de manera constante, donde el motor realmente hace fuerza constantemente, ¿no? En todo momento. Esto se refiere por ejemplo, cintas transportadoras, grúas, molinos, extrusoras o cuestiones mecánicas puras. Esto, al fin y al cabo, en este tipo de aplicación, las ecuaciones de energía consumida en Watt-hora nos da una cuestión de par, que es la fuerza por la velocidad por el tiempo. Al fin y al cabo, en cuestiones de eficiencia, nosotros para ahorrar energía debemos bajar la velocidad del motor. Si esto lo ven a nivel gráfico, es lineal. En base a la velocidad está la energía, ¿no? En un par de ejes coordenados tenemos la velocidad y la energía, con lo cual si bajamos la velocidad, bajamos la energía. Esto, perdón, en aplicaciones de par constante no siempre es posible porque a veces las velocidades de estas máquinas son fijas, quizás no son la velocidad nominal, pero son fijas. Entonces, acá quizás no se ve tanto el ahorro o la eficiencia, si bien la hay, pero desde este punto de vista no se ve tanto. Ahora, vamos al par variable. Y acá sí hay un punto muy, muy importante que es entender qué son este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones se segmentan en tres: bombeo o bombas de agua, ventiladores y compresores. Y acá entra nuestro amigo el aire. Estas tres aplicaciones se rigen, esto tiene todo un desarrollo matemático y demás, pero para que entiendan, esto que está acá se llama ley de afinidad, que básicamente es la relación entre una potencia conocida y una potencia a la cual quiero llegar, una velocidad conocida y una velocidad a cual quiero llegar, y básicamente con el cubo de estados. ¿Qué quiere decir esto? En términos mucho más fáciles, que la velocidad, o gráficamente, la velocidad, cuando decae de forma más baja, la energía decae de manera cúbica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una función básicamente exponencial hacia abajo con el tema de energía y velocidad, ¿no? Si nosotros reducimos más o menos un 20% la velocidad, estaríamos reduciendo
ya sea de una bomba, de un compresor o de un ventilador, estaríamos reduciendo aproximadamente un 50% la energía consumida. Así sucesivamente, ¿no? Estos son dos ejemplos claros de una velocidad, por ejemplo, al 60, reduciríamos a un 20%. Y como me preguntó Salvador, ¿por qué hoy por hoy se está viendo esto de los aires acondicionados, por ejemplo, inverter y demás? Básicamente lo que tienen metido adentro es un modulador de ancho de pulso, que no es nada más y nada menos que un variador de velocidad, con muchas menos prestaciones que un variador de velocidad industrial, que lo que hace es variar la velocidad del compresor. Entonces, como varía esa velocidad, dependiendo de la temperatura a la cual quiere llegar, reduce la energía consumida. No es lo mismo tener el motor del compresor del aire acondicionado al 100% las 24 horas que tenerlo al 80%. Y ahí está el ahorro. Fíjense que si lo comparamos día por día, 50% aproximadamente es la reducción del consumo respecto de otro que no lo es, que no es inverter, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No. Bien. Por lo que comentaste, Marcelo, en una bomba, ¿no? Digamos, en Argentina hay muchos edificios, Buenos Aires está lleno, que bombean agua, por supuesto, para tener agua simplemente, ¿no? Ahí sería un excelente lugar donde se podría también usar, ¿no? ¿Ustedes tienen algún Sí, sistema ya más o menos simple, barato? Porque tampoco no es una aplicación industrial, vos necesitas algo que sea, reemplazas un motor o le pones un pequeño controlador que haga el trabajito del inverter y controle la velocidad y ya funciona. sí, 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 sí. Básicamente funciona de esa manera. Hoy por hoy, de todas maneras, en las ofertas de las distintas marcas tenés estos equipos orientados a distintos tipos ya sea industria o más residencial. Ujú. Con lo cual hay equipamiento que es mucho más barato que un equipo industrial que está, de hecho, pensado para este tipo de aplicaciones, ¿no? Sabemos que en edificios hay muchas bombas, eh, exacto, muchas bombas con tanques arriba que se necesitan Claro. llenar, que necesitas cisternas, y esto aplicaría mucho a reducir la energía. De O hecho, sea, para que se den una idea de una cuestión de Argentina, nosotros trabajamos mucho con AISA, y AISA utiliza, obviamente, en su red de bombeo, eh, bombas mucho más grandes, son bombas de media tensión y demás, y en cada bomba está aplicado un variador de frecuencia de media tensión, tensiones mucho más grandes, más complejo y demás, pero para ahorrar y para poder controlar el flujo de esas bombas utilizan variador de velocidad. claro. ¿Y cuánto puede salir para tener una idea? ¿Sabes? Un controlador, por ejemplo, por una bomba, qué sé yo, de 2 3 HP, digamos, que podría tener un edificio. ¿Cuánto podría costar un variador de velocidad? Eh, Yo, ¿Qué puede? si te soy sincero, no manejo mucho los Ujú. precios, pero eso va a depender si es monofásico, trifásico y qué tipo de equipo. Ujú. Quizás rondarían los... Esto es sin dato real, pero Sí, más no, o es menos una estimación, digamos. de 2, 3 HP, capaz que unos $1.000, 1.500, dependiendo Ujú. el equipo y estas cuestiones Claro. que te digo. Ujú. Pero más o menos de ahí pueden llegar a arrancar. Bueno, de ahí hacia arriba tenés mucho más, Claro, claro. pero más o menos es un Perfecto. pequeño promedio. Gracias. Bueno, continuamos así, no les quito más tiempo. Bueno, este es un ejemplo, de hecho, de lo que estábamos hablando, Salvador. Por ejemplo, esto podemos aplicarlo no solo a una bomba, sino a una red de bombeo, ya sea en un edificio, en una industria y demás, donde nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar lo que se llama un maestro esclavo, donde todos estos equipos están conectados entre sí para entender el funcionamiento de las distintas bombas. Al fin y al cabo, básicamente nosotros utilizamos la misma
la misma ecuación que estábamos comentando hace un ratito, con la diferencia de que ponemos el caudal también como eje de la ecuación, ¿no? Básicamente, fíjense que nosotros lo que podemos llegar a hacer es, en estas bombas, esto es un caso práctico, básicamente, es llegar a reducir hasta un 50%. Esto en algunos casos da un poco más, en algunos casos da un poco menos, por unas cuestiones de factor de potencia y demás, pero esto realmente es así y funciona, como les comentaba, tanto para bombas, ventiladores y compresores, ¿no? Esto también es lo mismo, es el mismo caso para ventilación. De hecho, esto también es otro caso práctico, disculpen, donde se aplica exactamente la misma ecuación y básicamente nos comenta que el proceso demanda solo el 50%, se hace la ecuación, se sabe lo que nosotros necesitamos, o sea que necesitamos reducir un 50% la velocidad de los motores, se hace la cuenta, se despeja la potencia y se sabe la potencia de un motor. Entonces se divide respecto a lo que nos dio esto anteriormente y nos da la potencia dada a la cual nosotros queremos llegar, 7,5 kilowatts, que es para reducir las potencias de los motores también, con lo cual hay un 75% ahorro tanto en el equipamiento como en la energía consumida, ¿no? Esto se utiliza mucho también para eh, dimensionar un equipo. No es lo mismo decir yo tengo un equipo de 60 kilowatts, de 30 kilowatts, y le pongo solamente un motor de un variador de 30 kilowatts. A veces depende cómo lo vas a utilizar y qué tipo de aplicaciones. Esto para que vean y no solo me crean a mí, esto que está acá les muestra básicamente, esto se hizo en esta aplicación, que es un ventilador de un túnel de viento. Esto se hizo real, esto creo, si no me equivoco, se hizo en Francia, en fábrica, por eso tiene las mediciones en euro. Básicamente se instaló un variador de velocidad para poder probar esto con la temperatura y densidad de aire dado dentro de la aplicación y se tabularon estos valores, ¿no? Fíjense que hicieron la tabla y, por ejemplo, el 80% que yo les mostré dio un 51% de energía consumida, ¿no? Fíjense que nos pasamos uno por debajo, pero no era demasiado. Y si vamos a un 50%, estaban ahorrando un 13%. Ahorrando no, de hecho, 13% es la energía consumida, o sea, se estaban ahorrando un 87% más o menos de energía, ¿no? Esto obviamente que depende mucho de si el cliente o si la aplicación permite reducir la velocidad, ¿no? Pero con que nosotros tengamos la premisa que al menos reducir el 10% nos ahorra más de un 25% de energía, es más que suficiente, ¿no? Imagínense que en un campo de muchas bombas, de muchos ventiladores, reducir esto por un montón de motores es bastante importante. Te hago una Bueno, pregunta ahí. ¿Qué sí. pasa en el caso de que, viste que hay casos excepcionales en los que se aumenta por encima del 100% de la capacidad, se llama la velocidad del motor? ¿Qué pasa con respecto a la energía? Bueno, O la sea, sigue energía queda, lineal con... sí, la energía, en realidad no. La energía queda constante. Una vez que nosotros llegamos a la velocidad nominal del motor, la energía queda constante en el 100% de consumo. Acá entramos en otra cuestión que es, eh, dentro del motor existe un parámetro que se llama debilitamiento de campo, con lo cual nosotros podemos ir más allá de la velocidad, pero la potencia que entrega queda constante. Y lo que empieza a bajar, a decaer, es el torque, o sea, la fuerza. Básicamente entonces el equipo, el motor si es de 30 kilowatts, queda dando 30 kilowatts y la energía no va más allá de eso. No hay posibilidad. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, acá también hay otro caso para que vean, además de las aplicaciones de par cuadrático, esto es una aplicación de par constante, que es
una extracción de petróleo con la cigüeña estándar, con el convencional. Esto en Argentina hay muchísimo. De hecho, nosotros tenemos muchos equipos que hoy por hoy están trabajando en estos tipos de aplicación. Y también se ha hecho la medición de el funcionamiento de esta aplicación y cómo impacta la regulación, lo que es el DOL con regulación mecánica versus un variador de frecuencia. Fíjense que estábamos hablando de aproximadamente al año, casi la mitad de los megawatt hora al año que utiliza, ¿no? O sea, la energía consumida la reduce casi un 50% por el hecho de poder regular la presión que ejerce el pozo, ¿no? Y el flujo. Si bien es un par constante, acá lo que se reduce también es la velocidad en la cual hace los famosos golpes de la cigüeña. Pero bueno, estos son casos prácticos para que vean que es real, ¿no? Esto de la cuestión de la eficiencia, ¿no? Ahora bien, yo les quería mostrar esto, básicamente es qué tipo de motores se pueden utilizar con un variador de frecuencia. En líneas generales, en lo que es la industria, nosotros vamos a encontrar en su gran mayoría dentro de este esquema donde vamos a encontrar motores de corriente continua y motores de corriente alterna. En su gran mayoría la utilización son los motores asincrónicos de jaula de ardilla y rotor bobinado. En su gran mayoría para aplicaciones normales son los de jaula de ardilla, ¿no? Estos equipos, yo quería más que nada introducir esto para que entiendan por qué el variador es capaz de básicamente variar la velocidad, ¿no? La velocidad de un motor está dada por esta ecuación, que es básicamente 60 por F dividido, perdón, esto es el deslizamiento, es básicamente 60 por la frecuencia dividido 2 nos daría la frecuencia nominal de un motor, ¿no? Si nosotros somos capaces de variar la frecuencia dentro del motor, lo que nosotros hacemos básicamente es variar su velocidad. Entramos en esa ecuación y podemos llegar a variar la velocidad de 0 a la velocidad nominal del motor, ¿no? Esto es básicamente lo que hace el variador. Se mete dentro de esas ecuaciones para poder variar la velocidad. Por otro lado, la curva de torque que yo les comentaba versus la velocidad del motor es esta. Esta es una curva de torque básica de un motor jaula de ardilla y el variador es capaz de utilizar esta curva y transportarla eh, básicamente por todo el rango de velocidad. Bueno, acá les quería comentar, y esto justo me viene muy bien para lo que preguntó, lo que preguntaron hace un ratito. Generalmente los modos de control hablan de control por torque o control por frecuencia. Generalmente el control por frecuencia es básicamente inyectar tensión versus la frecuencia que se requiera, y el control por torque es lo que yo les comentaba de que estos equipos hacen una asociación de un modelo matemático de motor para poder eh, ofrecer mejores prestaciones en cuanto al torque, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿por qué la energía eh, consumida no es mayor cuando supero la velocidad nominal del motor? Básicamente es por esto. La potencia es una lineal, y esto está asociado a la energía consumida, y fíjense que esto es la frecuencia nominal del motor. Cuando yo llego y de hecho supero eso, yo sigo con potencia constante y tensión constante. Lo que supero acá es la frecuencia. Como me meto en la frecuencia, puedo aumentar la velocidad, pero empiezo a tener una reducción notable, 1 sobre F de hecho, de la fuerza o el torque del motor. Esto es básicamente lo que explica lo que consultaron hace un ratito. Bueno, le quería comentar brevemente lo que es un arranque suave.
por la cuestión de que les comenté anteriormente sobre los tipos de distintos tipos de eficiencia, básicamente, o dentro de lo que es la historia, cómo ingresó el DOL, después el arranque estrella-triángulo y el arranque suave. El arranque suave, para que lo entiendan, si bien no es una cuestión de eficiencia, lo que hace es, con un juego de tiristores, recortar lo que es la señal de tensión de un motor. Entonces, lo que nos permite acá, gráficamente, es hacer una rampa de aceleración hasta la frecuencia nominal del motor. Y, por otro lado, una rampa de desaceleración. Fíjense que en lo que es la ecuación de velocidad de un motor, este equipo no es capaz de variar la frecuencia, con lo cual no puede variar la velocidad del mismo. Sí influye en el torque solamente en dos variables, la corriente y la tensión, que es capaz de controlar de manera adecuada. Bueno, al fin y al cabo, las ventajas de utilizar un variador básicamente se reducen a el ahorro energético, que es la parte más importante de todo esto, hacia dónde vamos, hacia tratar de ampliar el parque de variadores hoy por hoy, que es un poco bajo, de entender el por qué estos equipos nos ayudan hoy por hoy a reducir la energía consumida. Cosa muy importante dentro de la industria es reducir el estrés mecánico. Esto quiere decir que cualquier acoplamiento dentro del eje del motor, ya sea flexible, correa u otro modelo, es la idea de no tener que hacer mantenimiento o en realidad reemplazo de estas piezas mecánicas cada vez que arranque la aplicación, protecciones de motores, protecciones contra cortocircuitos, contra excesos de corriente y muchas otras más, y un control de motor y de la aplicación totalmente estricto y muy tecnológico, ya sea porque puedo controlar el torque del motor o porque puedo controlar el flujo de una bomba, el caudal o la presión de un compresor y demás. Bueno, acá repetía lo del par variable, que esto me quedó. Bueno, ¿por qué hablamos de protección, ¿no? ¿Por qué tenemos protecciones dentro del motor? Bueno, el equipo puede tener una protección térmica por PTC, o sea, por medidores de temperatura, estos medidores físicos. Generalmente los demás son dados por el variador de frecuencia, como protección por sobrevelocidad. El equipo sabe cuándo el motor se puede llegar digamos, a acelerar de manera independiente, ya sea por la aplicación o por otro fenómeno, pero si se va dentro de un rango de histéresis que tiene este equipo, puede llegar a protegerse por sobrevelocidad. Protección por baja tensión, tiene medidores de tensión a la entrada y a la salida, con lo cual sabe si a la entrada nos falta una fase o bajó la tensión por algún motivo. Cortocircuito, si alguna de las fases del motor se pone en corto por algún motivo, el equipo lo va a saber y se va a autoproteger. Por sobrecarga, de hecho, tiene protecciones no solo por sobrecarga, sino por rotor bloqueado. Quiere decir que cuando hay mucha exigencia de torque en el eje, quizás lo ve de una manera compleja y no lo puede superar. Y por último, tiene una protección térmica por I cuadrado T, que esto es un modelo matemático para entender la temperatura del motor, en el caso que no haya un modelo físico para medir la temperatura, ¿no? Entonces, como resumen o como un poco de lo que estuvimos viendo, el variador no solo es capaz de variar la velocidad y controlar la velocidad de un motor, sino el torque nominal en todo el rango de velocidad. Esto es súper importante para muchísimas aplicaciones, ¿no? Bien. Como les decía, o les había comentado anteriormente, también entiendan que esto no solo se utiliza a nivel individual, ¿no? Sino al fin y al cabo, la idea de todo esto es hacer agrupaciones de motores, en algunos casos donde hay parques industriales donde
se puede hacer multibombeo, donde podés hacer un control de movimiento en grúas. Por ejemplo, en grúas se utiliza mucho para controlar distintos movimientos coordinados, ¿no? Se utilizan para lazos PID. Muchos de los edificios hoy por hoy se están automatizando con esto, donde controlan temperaturas, caudales para los aires acondicionados. Básicamente utilizan lazos PID para poder ver eso. Y bueno, control de los contactores de línea y de motor, eso es una cuestión más industrial, ¿no? Los ciclos, lo que se llaman los fenómenos de ciclos de arranque. Ahora bien, yo les quería dar una pequeña introducción, no vamos a hablar específicamente del producto, pero para la red industrial generalmente también se hace una distinción con los temas de los par cuadráticos y par constante. Cada equipo, como le comentaba anteriormente a Salvador, cada equipo tiene una, digamos, está orientado a distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en la TV600, esta línea está orientada al manejo de fluidos y gases, que es el par cuadrático, el cual estábamos hablando, y la TV900, fíjense que estábamos hablando de par constante, ¿no? Esto es un modo informativo de qué tipo de equipamiento pueden llegar a reconocer en base a estas aplicaciones. Bueno, quería saber si tienen alguna consulta, alguna duda. Creo que estamos en tiempo. Sí, La vida útil de los equipos, ¿de cuánto es más o menos? Se estima más o menos que es por una cuestión de actualización de la oferta de 20 años. Ah, y vi en una diapositiva de se repagan más o menos en 1 o 2. Bien. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, eso, insisto, nosotros tenemos, de parte de Schneider, tenemos diferentes tipos de mediciones, o de hecho tenemos una página totalmente dedicada a ver el ROI, o el retorno de inversión en caso de adquirir un variador, en base a cómo lo estás utilizando, en qué frecuencia y un montón de otros factores para poder entender que quizás vos en de 2 a 5 años, cuanto mucho, recuperas tu inversión y después empezás a recuperar o a ganar con eficiencia energética, ¿no? O sea, vas a consumir mucho menos y vas a gastar mucho menos en energía, eh, con lo cual sí, hoy por hoy es conveniente, y de hecho hay equipos que, si bien esto estamos hablando de los 20 años del ciclo activo de un variador, no quiere decir que a los 20 años se va a romper. Es como, si se quiere, lo podemos comparar con un auto, ¿no? Vos un auto de 20 años no quiere decir que se vaya a romper cuando cumple 20 años, sino que si vos lo fuiste manteniendo, hasta puede llegar a durar más. Claro, claro. Y ahí en Schneider dan garantía Sí, sí, estos equipos tienen, bueno, tienen la garantía de fábrica y después se pueden hacer extensiones de garantía dependiendo el contrato de adquisición, ¿no? Ok, gracias. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? sí, Sí, adelante. Alfredo Antonio. Sí, tengo entendido, hace unos años hice un curso que en Chile tienen la modalidad de vender este tipo de equipos que reducen el consumo energético en función de la capacidad que tienen de reducir el consumo energético, ¿no? O sea, pagar el equipo a partir de ahí. ¿Ustedes tienen esa modalidad? Perdón, no estoy o no te entendí bien. ¿Me podrías Sí, repetir? sí, sí. Hay empresas en Chile que están haciendo el trabajo de Schneider, Sí. que proponen a las empresas la reducción de su consumo energético y en función de su reducción se va pagando el equipo que va, bueno, modulando las velocidades, ¿no? Y reduciendo el consumo. O sea, con Ah, el ya. ahorro están pagando el equipo. Claro, sí, 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 entiendo. O sea que hay empresas básicamente que hacen ese trabajo particular. Claro, Nosotros lo no, financian.
Claro, exactamente. No, nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros, digamos, partimos más desde la venta del producto, Mm. obviamente que con el acompañamiento de ponerlo en marcha dentro de la industria, de su mantenimiento y demás, pero no hacemos la parte de financiamiento, si se quiere, de lo que Ah, es el está, ahorro de consumo. está bien, gracias. No, por favor. Y yo quería hacer una pregunta también con respecto al simulador este que decías que tienen disponible. ¿Eso está en la página de Schneider? ¿O Esto, es abierto o no, digamos? si te soy sincero, no sé si es abierto. Ahora tendría que verlo. Tenía entendido que sí, pero hace poco han cambiado muchas cosas. Si me dan, quizás hasta mañana, si te parece, Salvador, te puedo pasar, ver si es abierto y se los comparto a todos, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Hay uno que sé que es Muchas gracias. totalmente abierto, que es el configurador. Se llama, si quieren, ahora también se los puedo compartir, que es el Motor Control Configurator, que es también una herramienta para poder, ahí pueden jugar básicamente con colocar una potencia de motor y software es como una especie de seleccionador de producto que te va a ayudar a seleccionar el producto. Pero el otro, el de retorno de inversión, me parece, anteriormente era público y me parece que hoy por hoy es interno. Pero déjame que lo averigüe y se los puedo llegar a compartir. Perfecto. Gracias. Quería hacer una pregunta sobre el uso en ascensores. Sí, decime. Sí, porque ese es un tipo de aplicación que tiene muchísimos arranques y paradas durante un día de servicio. Y en el arranque, el variador de velocidad, bueno, al evitar el pico de arranque, ahorra energía, pero también ahorra energía con un freno regenerativo que devuelve energía a la red cuando frena. ¿Eso tiene algo que ver con el variador de velocidad o es otra cosa totalmente distinta? No, exacto, sí, tiene totalmente que ver. Quizás yo no lo puse en la presentación por una cuestión de no confundirnos un poco o no confundir por las dudas, pero ya que viene la pregunta, está buenísimo. La aplicación de un ascensor es muy similar a lo que es una grúa y lo que hace un ascensor generalmente cuando baja o cuando frena, mejor dicho, el motor pasa de un Generador, cuadrante a otro, o sea, pasa de ser un motor a ser un generador. generador. Exactamente. Y como pasa a ser un generador, esa energía, como solo tiene una vía posible donde ir, va a ser el variador. Y el variador va a recargar esa energía, pasa a través de unos diodos que tiene y se va a recargar el bus de continua hasta que no resista más y hasta se puede llegar a romper. Explicado esto, hay una tecnología que es para los equipos se llama ATB Logic, valga la redundancia, que es simplemente un equipo que agarra esa energía remanente y la devuelve a la red. Entonces, desde el punto de vista energético, eso es mucho más eficiente porque vos no solo ahorrás con los picos de corriente de arranque, con las velocidades más bajas y demás, sino que cuando te regenera esa aplicación, vos la devolvés a la red y, bueno, aumentás tu posibilidad de reducción energética, ¿no? Pero sí, sí, los equipos tienen esa posibilidad. Tienen esa posibilidad y otra más, pero la otra no es tan eficiente desde el punto de vista energético. Marcelo, aún con medidores de consumo convencionales como los que usualmente hay en el sector residencial acá, ¿se pueda devolver energía y se te genera un descuento? Porque creo que los medidores nuestros de residenciales funcionan en una sola dirección, ¿no? Es decir, no. Sí, sí, sí. Eso a nivel residencial, hoy por hoy no es tan crucial, porque de hecho hay países con regulaciones donde vos te podés poner, no sé, el techo fotovoltaico y cargar y devolver energía y te lo van a reconocer, Claro. pero acá en Argentina hoy por hoy, dentro de lo que es la EA, no está regulado y de hecho los equipamientos tampoco están preparados para eso, con lo cual lo podrías hacer,
porque es viable, pero no vas a tener reducción en la tarifa y tampoco nadie lo va a reconocer, de hecho. Claro. Pero Claro. no quita que sea posible, ¿no? Desde el punto de Claro. vista técnico, desde el punto de vista de tecnológico, se puede hacer. Claro, claro. No sé si hay alguna otra pregunta para Marcelo. Si no, les pido que le demos un aplauso de agradecimiento. Muchas gracias, Marcelo, por la linda charla. Gracias. Bueno, gracias a todos. Bravo. Y te agradecemos por la charla. Bueno, de nuevo les agradezco la participación y bueno, nos vemos la próxima semana con otro seminario. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Al gracias a contrario, todos por la